multidimensional en toda su expresión y dinamismo dentro de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, quien ignore la psicología crística, entonces, ¿cómo nacería? ¿Cómo tomaría su cruz? ¿Cómo se negaría a sí mismo? ¿Cómo amaría a sus semejantes a tal punto de ir a una cruz por ello? Y profundizando sobre el proceso de la cristificación y de la salvación, que en otras palabras es lo que el Cristo llamó en el Evangelio la enseñanza del Mysterium Magnum o del Magis Regnum, es decir, la vida en el reino de los cielos. Esa es ciencia pura, porque es la develación de la verdad por la obediencia magnífica, genuina, humilde de nuestro Salvador como Hijo de Dios para dárnosla como testimonio. Entonces, si nosotros obedecemos a nuestro Padre Madre interno, es decir, a nuestro Yod Jevá interior o a nuestro Divino Elohim, nosotros seremos salvos, porque sin el auxilio de Él no es posible, es imposible. En todo caso, para ello se necesita la simiente salvadora, se necesita la semilla crística dentro de nosotros que se esté procesando en una tierra fértil. Acuérdense, hermanos, hermanas, que el predicador salió a sembrar, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó al lado del camino. Recuerden esa parábola evangélica, estúdienla y verán que el reino de los cielos es semejante a esa semilla. Entonces, el reino de los cielos, la enseñanza del Padre que es la verdad para salvarnos a nosotros a través del Cristo es a través de la semilla, es a través de la simiente, es a través de la energía crística creadora de Dios y se encuentra depositado dentro de nosotros en su gracia infinita por su voluntad y poder creador para redimirnos. Cuando nosotros despertemos en la fe, entonces ciertamente la palabra es la simiente, una simiente incorruptible, una simiente pura que nosotros debemos de activar. Esto es necesario, hermano, porque sin ello no podríamos lograrlo, sin esa simiente. Pero en la voluntad de Dios en su perfección infinita, así lo hizo. Y estableció dentro de nosotros el principio crístico como sustancia. Es decir, no solamente existe el Cristo histórico, el Cristo cósmico, el Cristo en la enseñanza, a través de sus estaciones como iniciado. También existe el Cristo precursor y también existe el Cristo en una manifestación de substancia como simiente, como semilla salvadora. Por eso es el estudio que estamos haciendo para que ustedes puedan comprender que el cristianismo verdadero tiene un aspecto trascendental en lo que respecta a la reproducción y en lo que respecta a la vida interna e íntima del amor a través de la sexualidad. Porque un cristiano, su vida no puede ser igual a la de otro que no sea cristiano, es decir, que sea profano. No. Es obvio, se supone, que un cristiano es tal porque trabaja con los misterios del fuego. Esos misterios de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Y si así lo hace,
es porque no solamente es cristiano, sino que también es gnóstico. ¿Por qué? Porque conoce el misterio de Melquisedec, conoce el misterio de la cruz. Y el que conoce es aquel que tiene la cognición, la gnosis para hacerlo por develación. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque solamente quien sabe manejar la cruz se puede redimir. Porque en la cruz está el misterio del fuego, el misterio de Melquisedec, a través de los grandes arcanos de la naturaleza y que permiten la liberación. Entonces, ese fuego pertenece a la semilla ardiente, foática, en el tálamo nupcial, que es el reino de los cielos, que es la boda. Porque el reino de los cielos es semejante a una boda. Entonces aquí vemos la simiente de la sociedad. Aquí vemos la simiente del mundo. ¿Por qué? Porque la simiente es un matrimonio perfecto. Dice Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si establecemos aquí metafóricamente la fe, a través de Abraham se abre el nuevo pacto. Y en esa fe se consustancializa la simiente, porque es la bendición de Dios para la tierra como humanidad. Entonces, vemos que también la palabra simiente es inherente en su relación dinámica para lograrse como bendita, no solamente a través del verbo, como dice 1 Pedro 1:23, que dice que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, sino que también en Hechos 3:25 se le da la connotación de bendición, es decir, la bendición se realiza a cabo en hechos, en actos, fenoménicamente, es por la fe en la simiente. Es por la fe que desarrolla la simiente. ¿Cuál simiente? La que cayó, ya sea en la tierra fértil. Por eso dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Necesitamos comprender esto, hermanos, y seguir en el camino de la liberación. También dice Zacarías 8:12, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Aquí vemos la relación que existe en ese dinamismo crístico de velador de la sabiduría a través del Evangelio, en este caso del Antiguo Testamento en Zacarías 8:12, cuando une la simiente de paz. La vid dará su fruto. Y esto es maravilloso, porque vemos la perfección, dijéramos literal, descriptiva, enriquecedora de la palabra de Zacarías, porque la vid dará su fruto es porque la simiente se desarrolló, pero esta simiente es de paz. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la paz con la vid? La vid es la uva. ¿Hay alguna relación entre la uva y la simiente de pan? Sí, porque viene a nuestra memoria en este momento, dijéramos, a nuestro Salvador el Cristo, en su último proceso, en la última cena. Entonces allí resplandece el pan y el vino, no solamente como Eucaristía, sino como el acto que confirma y mantiene a través de los siglos el pacto de la paz del Hijo, aquel irredento, desobediente, pecador, simbolizado en Adán, y que a través de la fe, por desarrollar la simiente de paz dentro de sí,
a través del vino y del perdón de su Cristo íntimo Salvador, logra la paz con su padre y madre. Entonces regresa en el Hijo amado. Y esto está descrito en la parábola del hijo ingrato, del hijo pecador aquel que vuelve fracasado después de haber gastado su heredad. Entonces, la paz Dios nos la aporta a nosotros a través de una simiente, de una semilla. Pero nosotros hemos sembrado la simiente del odio, la simiente, la semilla de la discusión, de la polémica, del ofender, del agravio, del destruir un corazón. Debemos corregirnos, hermanos, hermanas, y empezar a sembrar una semilla de paz, una simiente de paz. Entonces nuestra vid dará su fruto y dará su producto en nuestra tierra. Y los cielos que están dentro de nosotros darán su rocío. Y así todo remanente de este pueblo posea todo esto dentro de nosotros. Entonces, si la vid es la luz del sol, que simboliza la sangre del Logos, la sangre del Cristo, ella, a través de la fe, nos vivificará. Y llegará el momento que nos redimirá y que nos resucitará al ser dentro de nosotros, para establecer la paz, porque el ego no puede establecer la paz. La paz puede ser establecida, es en sí misma, en su propia inmanencia del ser que nos hace partícipe de ella, como un fruto, que es la uva, que es el vino. Porque recuérdense que aquí unimos entonces ahora la boda de Canaán, donde el Cristo convierte el agua en vino. Hecha esta declaración, queda claro entonces la interpretación metafórica de Zacarías 8:12. Ahora bien, Ageo 2:19 dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Entonces aquí se confirma la bendición de la cual habla Zacarías a la simiente. Pero aquí agrega Ageo, no solamente la vid, sino la higuera, el granado y el árbol de olivo. Esto nos recuerda al Cristo, cuando se dirige a la higuera, cuando Él tenía hambre. También nos recuerda al granado de que habla Salomón en el Cantar de los Cantares, y también el árbol del olivo allá en el Calvario. Entonces todo esto es un panorama crístico, es un escenario salvador, donde seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser el huerto del Señor. Nosotros debemos ser la tierra fértil. Entonces Él cultivará dentro de nosotros la vid, la higuera, el granado y el árbol. Debemos recordar que el granado, dentro de él existe un ángel elemental de la paz. Por eso Ageo confirma la palabra de Zacarías cuando dice: porque habrá simiente de paz. La simiente de paz está simbolizada por el granado. Y el granado elementalmente se relaciona con la paz, con la armonía, con el pacto, con el convenio. Y así lograríamos nosotros construir una sociedad pacífica, bondadosa, cooperativa, donde reine el amor y la hermandad. Si esto no es necesario, si esto todavía no llega a vosotros como entendimiento, dice Amos 9:13: he aquí vienen días, dice Jehová, en el que alcanzará al segador. Perdón, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador.
y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Extraordinaria metáfora poética de Amos. Si nosotros